Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Ayer fue un día especial en Hong Kong. Fue un día especial por dos razones. La primera una positiva y la otra negativa. La primera porque se celebraba el 23º aniversario de la devolución de la ciudad a China, algo que tuvo lugar el día 1 de julio de 1997. Esa es la razón positiva. La razón negativa es que entró en vigor la nueva ley de seguridad de China, una ley hecha en secreto y sin que los hongkoneses, por supuesto, pudiesen participar absolutamente nada, ni el Parlamento de Hong Kong, ni nadie dentro de la ciudad. Esta ley, que la comentaba ayer por encima, al final de la contracrónica, no acaba con la autonomía, al menos formalmente, pero sí reduce notablemente la autonomía de la ciudad, la que consagró el acuerdo entre el Reino Unido y la República Popular de China allá por el año 1995, 1985, que es como nació el Hong Kong actual, concebido o conformado, mejor dicho, con un estatus especial de región administrativa. Este estatus ya, después de la entrada en vigor de esta ley, la podemos considerar simple papel mojado. La ley faculta al gobierno chino para practicar arrestos dentro de la colonia, cosa que antes no podía, dentro de una serie de categorías penales que son un tanto difusas, como por ejemplo la de subversión o la de secesionismo. La ley fue aprobada no en Hong Kong, sino en Pekín hace solo unos días. Fue aprobada por la Asamblea Popular de China, que tiene miles de miembros. Fue aprobada casi por aclamación y ayer se efectuaron, no pasaron ni unas horas desde que entró en vigor, para que se efectuaran las primeras detenciones dentro de Hong Kong. Infringir esta ley no es ninguna broma, conlleva penas muy duras, incluida la cadena perpetua. Llegado el caso, los tribunales chinos, no hace falta recordarlo, no ofrecen ninguna garantía procesal y es previsible que con esta ley en la mano el régimen chino la emplee como una herramienta, como un ariete para acabar con cualquier tipo de disidencia dentro de Hong Kong. Se esfuma, por lo tanto, aquel sueño que exponía Deng Xiaoping hace ya va para 40 años, en 1984, que el sueño del país, de un país dos sistemas, cuando negociaba con Margaret Thatcher, cuando negociaba con el Reino Unido la devolución de Hong Kong. Aquello debió mantenerse un siglo, que es el acuerdo al que llegaron con los británicos, pero ha sido mucho menos tiempo, tal y como habían predicho muchos a finales del siglo pasado. Hace justo un año, coincidiendo con el 22º aniversario de la devolución de Hong Kong a China, se convocaron manifestaciones masivas en la ciudad contra las injerencias de Pekín. Esto lo traté aquí bastante el año pasado, quiero decir. Las de 2014 no las traté porque todavía no había nacido la contracrónica, sino que sí que lo hubiese hecho. Se hicieron, fue prácticamente no todo el año, pero desde abril hasta el mes de noviembre y diciembre hubo manifestaciones en Hong Kong. Los hongkoneses se oponían en principio todo esto nació de la manera más tonta posible. Se oponían a que China pudiese imponer las extradiciones de Hong Kong al territorio de la China continental. Los que estuviesen procesados en Hong Kong tenían que ser juzgados en Hong Kong con la ley hongkonesa, con jueces hongkoneses. Y lo que estaba pidiendo China en aquel momento, hizo un apaño para tratar de que cierto tipo de delito se pudiese juzgar en China. Todo fue a raíz de un crimen pasional que había tenido lugar en Taiwán unos meses antes y que terminó saliendo de esta manera tan extraña. Bien, esto de la ley de extradición fue el disparador, simplemente. A partir de ahí se produjeron manifestaciones, yo creo que prácticamente todas las semanas el año pasado y así durante meses, desde abril por lo menos. Las protestas habían comenzado entonces, en el mes de abril, si mal no recuerdo, a finales de marzo, que es cuando estalló la polémica esta de las extradiciones, y ya se mantuvieron durante el resto del año. Como os decía antes, por si queréis más información sobre el tema, más que información, análisis sobre el tema, análisis hecho por mí, por lo menos, en la Contracrónica hice el año pasado varios programas sobre este mismo tema. Los tenéis todos en el archivo, no tenéis más que buscar en mi página web, en diazvillanueva.com, la parte de abajo hay una casilla de búsqueda, y ahí con que escribáis Hong Kong os aparecerán todos los programas que hice el año pasado, por si queréis hacer un poco de histórico. La situación de cualquier manera pareció calmarse a finales de año, ya en el mes de noviembre, cuando se celebraron unas elecciones, no de la colonia, pero sí de distrito. Se celebraron elecciones en septiembre y luego posteriormente en noviembre. Las de noviembre fueron por distritos,
que es como lo llaman ahí en Hong Kong, digamos, vendría a significar más o menos si lo aplicásemos a una ciudad hispana, pues vendría a ser un distrito o barrios grandes. Bien, en aquellas elecciones, el último de los programas que hice sobre Hong Kong iba precisamente de esto, las candidaturas, mejor dicho, que eran pro-democracia. Hay dos grandes movimientos en Hong Kong. Uno es pro-democracia, que está ya de capa caída. Está de capa caída porque no les va a quedar más remedio que ir cayendo, no porque no tengan apoyos, que los tienen y muchos. Y los otros son lo que llaman allí pro-Pekín, es decir, favorables a que Hong Kong, poco a poco, en este caso no va a ser ya tan poco a poco, sino de golpe, se vaya integrando dentro de la República Popular China como una ciudad más, como la propia Shenzhen, que está al lado, es fronteriza con Cantón, que está también cerquita, relativamente cerca. Bien, pues en estas elecciones de distrito, las candidaturas pro democracia se impusieron, además se impusieron de una manera bastante clara. En este punto, y viendo que no había manera de agarrar a Hong Kong por ningún lado, que si mandaban a la policía a Málamo, que si trataban de gestionar este asunto con el Parlamento local, también malo, que si procuraban introducir leyes de una manera así más o menos disimulada, peor todavía, que si se presentaban a candidatos a hongkoneses persuadidos de que el modelo chino del interior es mejor que su modelo, que el modelo de Hong Kong, es decir, el sistema de los dos sistemas, pues uno de ellos, no olvidemos que los hongkoneses son tan chinos como los chinos, es decir, aquí hablan el mismo idioma, son indistinguibles, por ejemplo, de un cantonés y es una ciudad china a todos los efectos, pero los hongkoneses querían ser chinos de una manera, y lo siguen queriendo, de una manera particular, es decir, no integrándose dentro de una dictadura. Bien, pues como todo lo que habían hecho no funcionaba, decidieron cambiar de estrategia. En lugar de reprimir y hacerlo con las leyes de Hong Kong, no les queda más remedio, y con esas leyes actuales no se reprime muy bien, porque Hong Kong no es propiamente una democracia, pero desde luego es muchísimo más democrático desde donde lo miremos que la República Popular China. Es decir, las leyes de Hong Kong, para empezar, admiten la disidencia política, contemplan el derecho de manifestación, también la libertad de expresión. La prensa en Hong Kong es completamente libre, se puede escribir o se puede tener un programa como este, por ejemplo, dentro de Hong Kong y hablar libremente sin que el que lo presente espere que 2 horas más tarde va a llamar un agente de policía a su puerta, ni mucho menos. Esto se puede hacer en Hong Kong, pero no se puede hacer en Shanghái o no se puede hacer en Pekín. Así que con esas leyes poco se podía reprimir. Así que pensaron que lo mejor era crear una nueva ley hecha en Pekín. La llamaron de seguridad, de imponerla por la fuerza, ponerla en la ciudad. Con esto de la seguridad, y aquí abro un pequeño inciso y hago una reflexión, el Estado siempre nos la mete doblada. Los hongkoneses no son los primeros, sino serán los últimos. Invocando la seguridad, la suya, claro, recortan las libertades que les vienen en gana. Que han venido, no, si esto realmente era un espectáculo leer estos días la prensa oficialista china, que por cierto la tenéis también en español, la dan en inglés, en español y creo que en todas las lenguas que tienen un número medianamente decente de hablantes en todo el mundo. Estaban diciendo que esto era contra el terrorismo, ¿no? Si ya existe legislación contra el terrorismo en Hong Kong, no hay que crear una ley nueva. Esta ley de seguridad es una ley de seguridad del Estado para evitar la disidencia y no hay que darle muchas más vueltas. Claro, si esto de utilizar la seguridad como herramienta para recortar libertades y derechos civiles, si esto lo hacen países democráticos, los de Occidente, por ejemplo, Estados Unidos o en Europa, pues donde impera el Estado de Derechos, a fin de cuentas, y uno, pues puede litigar contra el Estado, incluso, no es muy habitual, pero puede incluso llegar a ganar al Estado, puede defenderse. Imaginaos lo que harán en lugares como China, que es una dictadura espantosa, en la que la única libertad posible que existe, real, es la de no quejarse nunca. Y todo el que se queja sabe a lo que se expone. Bueno, ahora que acabamos de pasar la crisis esta del coronavirus, recordad lo que le pasó a Li Weinlang, el médico de Wuhan, que denunció en el mes de enero lo que estaba sucediendo allí, trató de abrir los ojos al mundo y le hicieron arrepentirse como si fuese Galileo Galilei y automáticamente le apartaron. Lo siguiente que nos enteramos de él es que había muerto de coronavirus, Dios sabe de qué moriría, unos días más tarde.
Bien, eso es China, que a veces nos obnubilamos con los productos que nos llegan a las tiendas, los Huawei, los teléfonos, las televisiones y, en fin, su presencia comercial masiva por todos los lados, que yo no tengo nada en contra de ella. Me parece muy bien que le compremos productos a China y nosotros les vendamos los nuestros, solo faltaba, pero que no... que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es decir, que ciertos productos tecnológicos que nos gustan no nos impidan ver que esos productos tecnológicos y esas marcas viven, han nacido y fabrican en un país que no respeta pues de ninguna manera ni pretende hacerlo los derechos humanos y que además somete a su población a un marcaje directo, bueno, habría que decir cibermarcaje. Pues la primera ciberdictadura de la historia. Bien, pues la ley de seguridad de esta, entiendo que ahora que está en vigor intentarán de hacerla cumplir a la manera china, poniendo cámaras, vigilando a la gente, haciendo bases de datos de disidentes para que no puedan moverse de un lado a otro, pinchándoles los teléfonos, los teléfonos móviles, estoy hablando, no el teléfono de línea en casa. Sabéis que a través del teléfono móvil quien nos lo pinche consigue saber todo de nosotros. De ahí que el poder del que goza ahora mismo la dictadura china es absoluto. Bien, pues esta ley de seguridad que entró en vigor en Hong Kong ha sido íntegramente redactada en Pekín. Ya os decía antes que no hay ni sombra de intervención por parte de las autoridades hongkonesas. Y crea un par de delitos que está el de terrorismo, que es con lo que le han vendido, pero ya existía legislación en Hong Kong sobre el terrorismo, ya os lo he dicho. Han incorporado dos delitos nuevos, uno es el de subversión y el otro el de secesión. Esto, como vemos, son dos cajones. Desastre, claro, cualquier cosa, puede ser una subversión o secesión a cualquiera. Con que se convoque una manifestación y haya una sola pancarta en la que pidan, no sé, critiquen al gobierno chino, eso ya se considera subversión y por lo tanto para el furgón de policía y posteriormente para la cárcel. No digamos ya si lo que están pidiendo o se les ocurre airear una Union Jack, cosa que hicieron en las últimas manifestaciones, para algunos nostálgicos, en recuerdo de la antigua potencia colonial que ha terminado siendo mucho más benigna que la actual potencia colonial. Bien, pues dentro de estos dos cajones de desastre cabe cualquier cosa. Ojo, son dos delitos que se aplican en la República Popular China habitualmente, siempre para lo mismo, para encerrar a los disidentes, incluidos grupos enteros de disidentes, como pueden ser el caso de los uigures o el de los tibetanos. La ley incluso contempla, es atrevida, contempla incluso que China tenga presencia estable en Hong Kong, la policía secreta china. Ahora, oficialmente no podía tenerla, a partir de ahora sí. Por lo tanto, esta vigilancia a la que van a estar sometidos los hongkoneses es completa. Vamos, resumiéndolo mucho, esta ley es una violación flagrante de los acuerdos con el Reino Unido del año 1985. Estos mismos acuerdos que condujeron a la devolución de la colonia en 1997 y que los británicos, no sé si en su ingenuidad o porque querían olvidarse de este tema ya para los restos, dieron por buenos. Dos de las condiciones que pusieron los británicos en aquel entonces, en 1985, fue que lo pusieron sobre la mesa a la hora de negociar y si no las cumplimentaban los chinos, no tenían obligación, además, de devolver la colonia, al menos en aquel momento, porque venía del año 1850 y tantos y no tenían obligación. Fue por buena voluntad por parte de Margaret Thatcher y en general de los sucesivos gobiernos británicos. Bueno, pues una de las condiciones fue que se respetase la libertad de expresión, solo faltaba, el Hong Kong británico había existido, y que se respetase también y se mantuviese, mejor dicho, más que se mantuviese y luego se respetase un sistema judicial independiente. El sistema judicial en Hong Kong es de corte anglosajón, no chino, la ley que se aplica es puro common law. Un inglés que tuviese que ser juzgado en Hong Kong encontraría el sistema bastante familiar. De hecho, la lengua inglesa todavía se sigue enseñando en los colegios y cualquier persona que vaya a Hong Kong no necesita hablar cantonés. Con el inglés le basta para prácticamente todo. Bien, pues la ley de seguridad acaba con ambos. Acaba con la libertad de expresión, en tanto cualquier cosa puede ser acusada, cualquiera puede ser acusado de subversión por casi cualquier cosa, y acaba también con el sistema judicial independiente. Y acaba con las dos de un plumazo, porque prácticamente cualquiera que esté hoy en Hong Kong puede ser acusado de un delito que no figura en la legislación hongkonesa y enviado a China, detenido allí, trasladado a China para ser juzgado.
Caray, a veces se nos olvida que Hong Kong es Hong Kong gracias a su apertura al mundo, ya que impera allí el Estado de Derecho. Si no, no sería Hong Kong. De lo contrario, sería pues una ciudad de China más, probablemente de no haber pasado por manos británicas y haberse convertido en lo que se convirtió, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Hong Kong hoy pues sería algo parecido, algo a Macao. Bueno, incluso diría, Macao tiene todavía los casinos, pero nadie se acordaría de ella. Sería pues un lugar más en la costa del mar de la China Meridional. Como hay tantas, es uno de los lugares más poblados del mundo y nadie sabría su ubicación salvo los naturales de esa zona. Pero no, en cambio es una ciudad importante, un centro financiero internacional de los más grandes, un lugar que ha ocasionado a lo largo de los últimos 50 o 60 años, ha generado una riqueza inmensa, también riqueza cinematográfica. Recordemos el cine hongkonés y todo el boom que tuvo allá por los años 70. Bueno, pues si no fuese por esto, si no fuese por ser Hong Kong, vamos, no sería nada, ni siquiera la ubicación, porque el régimen ya se ha encargado, incluso todavía en el año 97 era la ciudad más importante de la zona, pero el régimen chino ha ido creando sobre ciudades mucho más pequeñas, ha ido creando verdaderos monstruos. Este es el caso, por ejemplo, de Shenzhen. Bueno, Shenzhen ya hoy es mayor que la propia Hong Kong. Shenzhen es fronteriza con Hong Kong. Es la ciudad que uno sale de Hong Kong y se encuentra. Pero claro, esto tiene más consecuencias, tiene consecuencias más allá de la propia Hong Kong. Se suponía que esto de un país dos sistemas era un reclamo para Taiwán. Y así más o menos lo hacían ver y seguían insistiendo. Bueno, uno se puede integrar en China sin problemas, que se le va a respetar su sistema político, sus libertades, etc. No tenemos ningún problema con el sistema occidental, liberal. Lo único que queremos es reunificar a todos los chinos, solo faltaba. Afortunadamente el gobierno taiwanés no picó el anzuelo y mantuvo su independencia. Ahora sí que se están alegrando de no haber caído en esa celada hace 20 o 30 años. Pues bien, Pekín ha mantenido esta farsa del país dos sistemas hasta ahora, cuando ya parece ser que Xi Jinping se ha cansado de ella. La posibilidad de una reunificación con Taiwán, al menos pacífica, bélica ya es otra cosa, pero pacífica, pues es muy remota, ¿para qué negarlo? Y más con la presidenta que tienen en Taiwán hoy en día. En Pekín esto lo descuentan, pero vamos, no se han olvidado en ningún momento de la reunificación. Seguirán con este tema, lo que ocasionará inevitablemente, además, problemas con la propia Taiwán, como no puede ser menos. Taiwán no es Hong Kong, es un país bastante más grande, es una isla, vamos, de cierto tamaño, con 24 o 25 millones de habitantes. No es una ciudad-estado. Y le ocasionará problemas también con Estados Unidos, que es un poco el protector de la isla de Formosa, que es como se llama, Taiwán es como se llama el país. Vamos, algo parecido a lo que China tiene, los problemas que China tiene con la India en el Himalaya. Es una frontera natural, en principio, que marca muy bien donde termina China y empieza la India y viceversa, pero que en cambio es una frontera que está llena de disputas. Problemas desde hace décadas. Hay problemas y escaramuzas menores, pero desde hace décadas y hasta prácticamente el día de hoy. Bueno, ya hubo una guerra allí, la guerra sino-india, que fue en el año 62, por un par de comarcas en el Himalaya, al oeste de Cachemira, una región pequeñita que se llama Aksai Chin. Pero donde más problemas tiene el régimen chino ahora es en la deteriorada relación con Estados Unidos. Eso yo creo que es indiscutible, por lo menos desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. La relación con Estados Unidos atraviesa sus peores momentos yo creo que desde los años 70, desde que se descongeló esa relación en tiempos de Nixon. En todo ese tablero que vemos, tan agitado, por cierto, Hong Kong es una minucia, un detalle de poca importancia, que no preocupa desde el punto de vista económico. Esto ya os lo comentaba el año pasado. El PIB de Hong Kong hoy supone aproximadamente un 3% de todo el PIB de China, pero en 1997 suponía casi el 20%. Caray, no es lo que era. Por lo menos en comparación hay que tener en cuenta todo lo que ha crecido China en los últimos 20 años. Es decir, que no es problemático desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de imagen. Hong Kong es algo así como un agujerito a través del cual se puede ver la naturaleza íntima del régimen chino. Un pequeño oasis de libertad enclavado en el mismo corazón de la costa de Cantón, la que es la más poblada de China. Bueno, para que nos hagamos una idea de la población que tiene Cantón, la provincia.
La provincia de Cantón tiene la superficie de Uruguay, aproximadamente. Pero allí viven 115 millones de habitantes. Imaginaos los que estáis en Uruguay, que en vuestro país, en el paísito, hubiese 115 millones de habitantes. En Uruguay creo que hay 3,5. Y tampoco es que esté vacío. Bueno, vamos, que en Cantón creo que lo difícil debe de ser ver un lugar sin gente. Luego, volviendo al tema, la actitud de Donald Trump está alimentando el nacionalismo chino. El nacionalismo es algo que opera mejor a la defensiva y en clave victimista. Pues bien, la propaganda gubernamental lo está aprovechando al máximo, utilizando a Trump como pegamento interior contra un enemigo común. En medio de todo este mare magno, Hong Kong era algo así como un grano en el trasero para las autoridades chinas, por lo que el panorama para la ciudad, y esto lo digo con gran dolor, es sombrío. Estados Unidos retiró el otro día a Hong Kong el estatus comercial especial del que gozaban desde el 97. Este estatus comercial permitía a las empresas hongkonesas acceder a Estados Unidos con una regulación arancelaria mucho más laxa. Es decir, que Estados Unidos tenía con China dos políticas, una con la China continental propiamente y otra con Hong Kong, con la zona especial, con la región administrativa especial. Bien, esto se ha acabado ya. Os lo dijo Mike Pompeo el otro día. Dijo que no podía seguir siendo así porque con la ley de seguridad en la mano, Hong Kong ha dejado de ser autónomo. Por lo que no procede ese estatus. Esto en principio parece justo. Pero claro, pensándolo dos veces podría ser incluso contraproducente para los hongkoneses. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas instaladas en la ciudad podrían irse. Ya no tiene ningún hecho diferencial Hong Kong que les invite a quedarse allí. Habiendo como hay otras ciudades inmensas en la zona. Y he hablado de Shenzhen o de la propia Cantón, que tampoco está muy lejos. Algo similar puede suceder con los bancos. El sector financiero en Hong Kong genera el 20% del PIB de la ciudad. Es una ciudad de bancos. Esto, si se van empresas, se van los bancos, aunque se vayan son unos cuantos. Esto empobrecería de manera sensible a Hong Kong y aceleraría su absorción completa por parte de China. En cuestión de no ya de 30 años, sino de 5 o 6. Por lo demás, creo que poco se puede hacer por Hong Kong, sinceramente os lo digo, salvo vigilar los abusos que los funcionarios chinos puedan cometer en su territorio. No se ha abolido por completo el estatus especial, es decir, la región administrativa especial. En principio sigue habiendo libertad de expresión y libertad de información. Así que desde luego nos enteraremos de más cosas de que pasan en Hong Kong de las que pasan en Shanghái o en Pekín. Pero vamos, en el caso de que se produzcan estos abusos, que se van a producir, Occidente debería imponer sanciones y acoger a los disidentes perseguidos por el régimen. La presidenta de Taiwán, se llama Tsai Ing-wen, ya ha abierto la puerta del país a los hongkoneses que quieran refugiarse en él. No estaría de más que el Reino Unido, que se ha puesto de perfil con este tema, hiciera lo propio. Caray, tiene algo de responsabilidad de todo aquello, por no decir bastante responsabilidad de todo aquello. Esto no impedirá que China termine por imponer su voluntad en Hong Kong, pero al menos salvará vidas. En fin, es triste reconocerlo, pero a estas alturas más no podemos pedir. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Alberto de México, que nos habla del descenso de popularidad de López Obrador. Mi comentario para la contrarréplica es respecto a la popularidad de AMLO. Digo, popularidad que ha caído según las principales encuestadoras en torno a un 8% y actualmente se ubica en un 60% de aprobación. Esto después de la llegada de la pandemia y el arranque de lo que llaman la nueva normalidad, lo cual era previsible. Digo, fuera quien fuera el presidente de México, este presidente habría perdido popularidad, ¿no? Porque de esta nadie se salva, porque el descontento general normalmente así lo castiga, ¿no? Y no solo en México, estoy seguro que prácticamente en todos los países del mundo, especialmente donde la pandemia o las consecuencias económicas de esta haya golpeado pues tan duro, ¿no? O al menos como lo está haciendo en México todavía. Pero vamos, desaprobación hacia AMLO no es solo por la pandemia, sino esta se debe a una serie de circunstancias
entre ellas sus propios dichos, que rayan muchas veces en la estupidez, o también por acciones que parecen ahuyentar la inversión y el crecimiento, como por ejemplo la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Esta la hizo organizando una consulta al vapor, como las que les gusta hacer. Y pues también hay que decirlo, ¿no? Esta baja en su popularidad también se debe a una fuerte campaña en redes sociales por parte de algunos personajes de la oposición, que en mi opinión deberían de hacer su trabajo de oposición, valga la redundancia, en las curules, ¿no? En los espacios están, pero ahí no, ahí parece que permanecen inmóviles. Ellos se centran en colocar hashtags en Twitter y paradójicamente hacen tendencia diariamente a AMLO. Y este señor, con sus mañaneras, pues les pone la agenda política diaria de todos los temas que se vayan a tocar. O sea, lo que hable AMLO en la mañana es lo que se dice en los medios y es de lo que van a estar hablando sus opositores en redes sociales. O sea, como un ejemplo, así nada más por decir una cosa. Si hoy en la mañana AMLO dice, yo mis zapatos los mando a hacer con artesanos de Guanajuato porque yo no compro zapatos en almacenes fifís. Digo, fifís es una palabra que él utiliza mucho para referirse despectivamente a los ricos. Bueno, de inmediato la oposición pondrá en tendencia los zapatos de AMLO o qué sé yo, ¿no? Hashtag yo uso zapatos fifís, qué sé yo, ¿no? Le hacen, como decimos en México, el caldo gordo. Bueno, por lo cual mi pregunta es, ¿realmente la caída en la popularidad de López Obrador se puede traducir en un avance en las preferencias para otros partidos de la oposición? O sea, vaya, ¿hay algún político mexicano que esté capitalizando ese descontento hacia AMLO? No sé, dime tú si conoces alguno, lo cual sería rarísimo porque yo, estando en México, no conozco ninguno. Bueno, a pesar de todo, AMLO sigue siendo extraordinariamente popular, Alberto. Desconozco la razón, pero a la mayor parte de mexicanos les gusta AMLO. ¿Qué le vamos a hacer? Probablemente se deba a lo que tú indicas, a que copa la información del día a todas horas. Está siempre a la ofensiva, por lo que la oposición pues tiene que estar a la defensiva. Tiene también la ventaja de que al otro lado no hay nadie. Bueno, hay dos partidos, el PRI y el PAN, pero ambos atraviesan una crisis muy seria de liderazgo, como supongo que ya sabes. Esto evidentemente a AMLO, esta especie de paraíso, no le va a durar siempre. Los periodos presidenciales en México son muy largos, son de 6 años, y caray, en 6 años pasan muchas cosas, que algunas buenas y sobre todo muchas malas, y de las buenas nadie se acuerda, pero las malas se tiran en la cabeza del presidente siempre. El panorama que tiene México por delante además no es precisamente positivo, así que se irá desgastando paulatinamente. Mira, si te fijas en México, bueno, y esto pasa en otros países hispanoamericanos, generalmente en todas las repúblicas presidencialistas, todos los presidentes llegan con mucha expectación. Siempre, que en cualquier país. Los primeros días son de luna de miel. Y se les suele dar un crédito casi ilimitado. Bien, se van desgastando con el tiempo y al final del mandato su popularidad por lo general ya se ha hundido, anda por los suelos, reptando por los suelos. Bien, López Obrador, eso dalo por seguro, no será una excepción a esto. Bueno, seguimos con Silvia, que defiende el término nueva normalidad, que criticaba el otro día Ignacio aquí en este mismo programa. Hola Fernando, antes que nada felicitarte por tu programa, que lo escucho siempre. Y quisiera preguntarle al señor que comentó acerca de Sebastián Kurz, que qué tiene de malo la frase que empleó. Es una frase como cualquier otra, solo para identificar la fase que se ha implementado en Austria con respecto al desconfinamiento, que ha sido de manera paulatina. No le veo nada de malo al nombre que le ha dado. Pudo haber sido cualquier otra frase como volver a la normalidad o linda normalidad o añorada normalidad. No entiendo lo criticable al nombre o a la frase. La verdad es que no lo entiendo. Pero en realidad quisiera saber por qué llama a Kurz
fascista y nazi, y sobre todo con ese tono de odio como el que utiliza la izquierda española contra Vox. Me gustaría que me explicara, no sabía que en España tenían esa idea tan negativa de Kurz. Muchas gracias y que sigas con mucho éxito. Chao. Bueno, Silvia, en principio es un término que no tiene nada de malo. Bueno, nueva normalidad. Pero esto, claro, dicho por ti o dicho por mí en boca de cualquier persona normal y decente. Menos de un político. Cuando un político dice nueva normalidad, recuerda que esta gente no da puntada sin hilo. ¿Pero en qué consiste eso de nueva normalidad? ¿Y qué diferencias va a tener con la vieja? Luego, respecto a lo que comentas de Ignacio, que llamaba el otro día fascista a Sebastián Kurz, a ver, lo decía de manera irónica. Lo que pasa es que creo que no captaste la ironía. Epítetos como ese son los que le dedicaba la izquierda, especialmente en la anterior legislatura, cuando pactó con el FPO. Bien, seguimos con Javier del Salvador, que nos comenta lo de las pandillas en su país y sus nuevas formas de extorsión. Y te quería enviar la noticia que no sé si reír, llorar, angustiarme, la verdad es que no sé cómo sentirme, pero leí la noticia de que las pandillas en El Salvador, que son un fenómeno, francamente el peor problema que tiene El Salvador actualmente, se están adaptando para continuar extorsionando a la población trabajadora y lo están haciendo, les están pidiendo el pago por medio de cuenta bancaria. Es impresionante. De hecho, es, como te digo, no sé qué pensar. Pero bueno, quería saber tu opinión de todo esto y muchas gracias por el programa. Un saludo y hasta luego. Bueno, Javier, si en El Salvador hubiese un sistema de justicia digno de tal nombre, que no es el caso, pues esto sería una buena noticia. Porque si alguien te extorsiona pidiendo que le ingreses una cantidad concreta en una cuenta bancaria, pues es sencillo de atrapar ese tipo. Vas con la cuenta a la policía, se la facilitas y, bueno, y a partir de ahí tiran del hilo. Le detienen y asunto resuelto. Pero es que eso no es tan fácil en El Salvador, como bien sabes. Porque a los primeros que corrompen los pandilleros son a los propios policías. Y si no se dejan corromper, les amenazan. Con una cosa o con la otra, actúan en la más absoluta impunidad. En El Salvador y por extensión en Guatemala o en Honduras, todo pasa por instituir un sistema de justicia completo. Completo, no pensemos solo en los jueces, desde la policía hasta las cárceles, pasando naturalmente por los propios magistrados y los fiscales. Un sistema que esté bien financiado, que los jueces, los fiscales, la policía, las autoridades penitenciarias estén bien formadas y sean profesionales, y lo fundamental, que esté 100% limpio de corrupción. Esa es la base de todo. A partir de ahí ya pueden arbitrarse otras medidas de tipo social, pero en un lugar con una impunidad tan extendida, pues la verdad, nunca puede imperar la justicia si antes no has hecho toda esa reforma y has puesto a funcionar un sistema de justicia en condiciones. Si no, pues pasa lo que pasa, que al final en El Salvador o en cualquiera de estos países son los pobres los que terminan pagando esto. Bien, seguimos con Marco de Paraguay, que pregunta por la agresión a una diputada de Vox en el País Vasco. Esto fue hace solo unos días. Hola Fernando, quería hacerte una consulta y preguntarte algo sobre el fin de semana donde hubo el meeting de Vox, donde se reunieron en Bilbao y hasta una diputada fue herida. Eh, yo quería preguntarte si es que sabes algo sobre esto, si tienes algún tipo de comentario que me gustaría saber, ya que, bueno, he escuchado tus programas durante la semana y no he escuchado que hayas comentado nada sobre esto que no me parece menor. A ver, me parece que hay dos cosas que me llaman mucho la atención y es, bueno, el hecho de que, por ejemplo, esta diputada haya salido herida y, y en algún momento incluso los medios hayan salido como a minimizar el- la herida que sufrió en su ceja, diciendo incluso que parecía que ella se había puesto ketchup o que era un invento de la misma diputada.
minimizando la agresión contra ellos. Y segundo, por así decirlo, un negro en medio de este grupo que él mismo decía que si él se iba a donde estaba la gente, lo más seguro que su vida misma correría peligro. Donde él mismo cuenta que en algunas entrevistas que les hacen, que, que la gente que está en medio de la turba, en medio de la multitud que está tirando piedras, tirando cosas en contra de ellos, les hacen señales donde diciéndole que les van a cortar el cuello y cosas así. Entonces, no me parece un evento menor y quería preguntarte si tienes algún comentario, si vas a dedicarle algún programa, porque, bueno, sé que tú estás más pendiente por supuesto, de las políticas españolas, ¿verdad? Y esto no me ha parecido algo que se pueda minimizar, ¿verdad? Eh, Sé que tú eres una persona que tiene mucha congruencia en tus comentarios y me gustaría saber qué opinas de esto. Algo que para mí, por ejemplo, si me pongo a pensar qué pasaría si esto sucediera desde el otro bando, si es que alguna persona militante de Vox agarrara una piedra y le pegara a alguna lesbiana o algún homosexual, no sé qué pasaría. Creo que inmediatamente esa persona tendría que ser prácticamente exiliado del país. No creo que le dejen en paz o le vayan a hacer la vida muy fácil. Pero como es del otro lado, aún ellos siendo minorías que pueden llegar a ser tanta bulla nada más, eh, pues pienso que no se les toca desde la parte de las autoridades e incluso los medios mismos, donde silencian y repito, minimizan el asunto. Entonces quería preguntarte sobre esto, si es que podrías comentar algo, te lo agradecería. Bueno, todos los días de la mañana te escucho, así que te agradezco mucho, muchas gracias y bueno, quedo atento a tu respuesta. En el caso de la pedrada a Rocío de Mer, que es como se llama esta diputada, no es que algunos la hayan minimizado, que también, es que directamente la han negado. Y no estoy hablando de tuiteros anónimos, no, en absoluto. Estoy hablando de Pablo Echenique, que es un diputado del Congreso. Eres compañero suyo en el Congreso de los Diputados. Es algo directamente incomprensible. Además, está negando esto sin aportar una sola prueba, mientras que Rocío de Mer sí las ha aportado, aparte de las fotografías. Tenemos un parte médico. Caray, yo creo que mucho más no hacía falta aportar. En sí, ya el mero hecho de dudar de su palabra, teniendo en cuenta la fotografía que hizo pública y el ambiente en el que se encontraron, pues si se niega, evidentemente es con ganas de intoxicar. La agresión en cuestión fue una pedrada que impactó en la ceja de Rocío de Mer. La pedrada la herida sangró bastante, se le caía por el ojo, supongo que habrás visto la fotografía, pero vamos, afortunadamente no fue nada especialmente grave, desde el punto de vista médico. Fue al hospital, le hicieron la cura y bueno, ahí acabó todo. Pero sí fue bastante grave desde el punto de vista político. Esta mujer es diputada y en España no son habituales estas cosas, que peguen a los diputados, vamos. Los que protestaban en el mitin de Vox, es cierto, esto fue en Sestao, que está cerquita de Bilbao, era un grupo de radicales, es decir, que no son ni mucho menos representativos del vizcaíno medio, pero bueno, que era lo que había allí. En el País Vasco, afortunadamente, no hay violencia política desde hace ya unos cuantos años, y así debe de seguir siendo, ojo, ¿eh? Por eso este tipo de cosas hay que rechazarlas de plano. En fin, espero que no se vuelva a repetir y que esto se quede en la anécdota desagradable de la campaña. Pero vamos, Echenique no haría mal en bajarse de la burra, porque está quedando en evidencia como un fanático y sobre todo como un difusor de bulos, eso que él mismo denuncia. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema que empezó ayer mismo, el tema de la presidencia alemana en la Unión Europea. Que las instituciones europeas estén ocupadas por políticas alemanas, que además de idioma comparten sintonía ideológica, puede ser una oportunidad para que la Unión Europea haga algo que no suele hacer, a saber, tener ideas claras y capacidad para ponerlas en marcha con prontitud y unidad de acción. Esta forma de actuar, en general muy recomendable, sería especialmente útil en medio de una doble crisis sanitaria y económica como la actual. La situación es coyuntural, pero no lo es la realidad
de que Alemania, como hegemón de Europa, ha perdido un contrapeso con el Brexit y su tamaño y poder relativo en la Unión Europea es ahora mayor. Pasarán Angela y Úrsula, pero la influencia alemana se queda. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Mañana tendremos contrahistoria y tendremos una contrahistoria especial, bueno, no tan especial, pero sí, algo especial porque hemos terminado ya el confinamiento y mañana volvemos a hacer, Alberto Garín y yo, estas contrahistorias nuestras, no la contrahistoria en vivo, o sea, que hacíamos por Zoom que se oía de aquella manera. No, bien, voy a irme a su pueblo, voy a grabar allí en su caserón de pueblo, vamos a hacer una contrahistoria. El tema no os lo voy a decir, pero os digo ya, va a tener un poquito de polémica, no tanto como lo de Le Corbusier, pero sí un poquito de polémica, no va a ser artístico, va a ser sobre historia de España. Así que ya sabéis, nos volvemos a escuchar en la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.